Admitilo, durante 5 temporadas fuiste cómplice. Justificaste cada asesinato, cada mentira y cada vida destruida porque querías ver al pobre profesor de química ganar. Nos vendieron que Walter White era un hombre de familia empujado al abismo, pero la realidad es muchísimo más oscura. El cáncer no lo transformó en un monstruo, simplemente le dio el permiso que necesitaba para dejar de fingir que era una buena persona. Tenía una casa, una familia que lo amaba y un talento enorme, pero para Walter nada de eso vale la pena si no podía arrodillar al mundo ante su genio. Hoy vamos a entender por qué Walter White es, sin lugar a dudas, la peor persona que existió en la televisión y por qué, a pesar de todo, una parte de vos todavía quiere ser como él. Bueno, comencemos. Desde afuera, Walter White es un docente más de secundaria. Sus alumnos o lo ignoran o lo toman para la joda. Para llegar a fin de mes, tiene un segundo trabajo en un lavadero de autos donde se siente humillado constantemente. No es casualidad ya que en el piloto lo veamos de calzones esperando a la policía. Ya nos dicen directamente que él vive con la sensación de estar agarrado de las bolas. En su casa, tampoco manda. Skyler, su esposa, organiza y controla todo. Hank, su cuñado y agente de la DEA, es el rol a seguir de su hijo. A esto le sumamos un resentimiento viejo. Walter creó una empresa de químicos farmacéuticos junto a 2 compañeros de la universidad, pero vendió su parte por unos míseros $5.000. Pero como es Walter, hoy los 2 compas son millonarios y él limpia autos. Vince Gilligan, el creador de la serie, lo dijo sin vueltas. Él quería contar la historia de cómo Merlí se convierte en Pablo Escobar. O sea, no dijo literalmente eso, pero para que se entienda. Y para eso había que plantar bien las semillas. Humillación cotidiana, un pasado brillante perdido y la sensación permanente de no haber sido nadie. Además, Walter vive en un mundo donde el valor masculino se mide en poder y en dominio. En ese contexto, limpiar autos mientras tu cuñado es el crack que anda persiguiendo narcos es una herida al ego. Y vos dirás, bueno, que cambie de laburo. Pero es que él no quiere solamente mantener a su familia, quiere demostrar que él es capaz de mandar, de decidir y de imponerse. El gran disparador es el diagnóstico. Tiene un cáncer de pulmón en estado terminal. Cuando se entera de esto, Walter no entra en pánico. Dice que a lo mejor vive un par de años más. Al principio incluso se niega a la quimioterapia. El cáncer no lo deprime, sino que medio lo empodera. Cuando se presentan distintas oportunidades de recibir una mano para costear el tratamiento, él lo rechaza. Él no quiere caridad, no quiere favores, no quiere deberle nada a nadie. Este es el momento exacto donde la serie deja de ser sobre el cáncer. Él prefiere morir antes que recibir ayuda. Ahí queda claro que su orgullo pesa más que su vida. Teniendo esto en cuenta, aparece Jesse Pinkman, un ex alumno que cocina metanfetamina. Walter ve en él la oportunidad perfecta, usar todo su conocimiento químico para crear la meta más zarpada del mundo, Blue Sky. You wanna cook crystal meth? La motivación principal es dejarle plata a su familia que está haciendo malabares para intentar pagarle el tratamiento, pero eso, ya desde el inicio, es más una excusa que otra cosa. Cocinar metanfetamina no es su última opción, es la que él elige. Y poco después, ya tiene un narco encadenado al sótano de su casa. Es rápido para adaptarse este Walter. Pasa días buscando una razón para soltarlo, hasta que entiende qué es lo que tiene que hacer. Entonces aparece el primer punto de no retorno de Walter. Puede justificarse desde el lado de autodefensa, sí, pero también descubre algo que realmente lo satisface: el poder de decidir quién vive y quién no. Run. Ok, aquí paremos un segundo. Antes de seguir con el ascenso y el desarrollo de Walter, hay que limpiar un poco las mentiras que él se repite para poder dormir tranquilo. Walter te va a decir que lo hace todo por el futuro de su familia, pero nosotros lo sabemos que hace todo por alimentar su ego herido que necesita dominar a los demás. Te va a decir que no tiene otra opción para pagar el tratamiento de cáncer, pero la realidad es que él prefiere ser un criminal antes que aceptar ayuda de nadie. Él cree que es un mentor para Jesse, pero en realidad es un depredador emocional que lo mantiene como rehén para que alguien lo admire. También piensa que está protegiendo a su mujer y a sus hijos del peligro, pero la realidad es que la convierte en su prisionera y los somete a los 3 a un estado de terror constante. Él te va a justificar que él solo mata por necesidad y por supervivencia, pero en realidad él usa la violencia como una herramienta de poder y una extensión de control. Al principio la cosa era cocinar un tiempo, juntar plata y salir, pero Walter se engancha. El negocio deja de ser un medio para ser una expresión de su deseo de poder. Ahí puede demostrar su talento, imponer las reglas y ganar respeto. Cuando Jesse y Mike proponen vender todo por 5 millones cada uno, Walter deja muy en claro cuáles son sus intenciones. I'm in the empire business. En la temporada 4 ya se pasa de la raya. Para deshacerse de Gustavo, hace explotar una bomba en un asilo. También envenena al hijo de la novia de Jesse, pobre, para manipularlo. Antes dudaba en matar y ahora es un niño como una pieza de ajedrez. El poder ya no tiene ningún tipo de freno moral. Mientras su mujer a punto de parir tiene que volver al trabajo para poder pagar los tratamientos y cirugías de Walter, a él lo único que le interesa es expandir el negocio. Hasta llega tarde el nacimiento de su hija porque prioriza una entrega de falopa. Ya no le importa el futuro de nadie, está alimentando su ego. Incluso cuando Skyler entra al lavado de dinero, Walter le oculta información
presión y toma decisiones que la ponen en riesgo, el discurso de proveedor se cae solo. Pero lo que de verdad te rompe el corazón constantemente es la relación que tiene con Jesse. Jesse busca su aprobación y Walter no se la da pero ni en pedo, lo vive destratando, manipulando, lo obliga a hacer cosas que sabe que lo van a romper. Walter, más que un tóxico con Jesse, es un depredador emocional. Le hace creer que son socios, pero en realidad lo mantiene únicamente porque hace lo que él quiere. Cuando Jesse parece que empieza a hacer una vida por fuera del negocio, Walter va y le mata a la novia. Mira, Walter, esta es la familia que te cargaste. Lo peor es que juega con la psiquis de Jesse, haciéndole creer que todo es su culpa. Más basura no podemos encontrar. Y una pregunta para el debate: ¿en qué momento dejaste de querer a Walter? ¿Fue con Jane? ¿Fue con Brock? Déjame en los comentarios. Bueno, entonces Jesse pasa de socio a rehén emocional. ¿Hasta dónde es diferente ser aliado o enemigo de Walter? Walter necesita a alguien que lo admire, pero no tolera que ese alguien luego tenga autonomía. He can't keep getting away with it! Al final, como última jugada, lo salva de estar rehén de unos neonazis, obvio esto último también es culpa de Walter, y le entrega el arma para que él mismo decida su destino. ¿Lo hace porque se siente culpable de haberle cagado la vida? ¿Lo hace para limpiar su imagen en los ojos de Jesse? Decime qué opinas en los comentarios. Skyler también pasa de cómplice a prisionera. Su único objetivo termina siendo proteger a sus hijos de su padre. El punto de no retorno de Skyler es cuando ve que a Walter no solo no le importa su bienestar, sino que la amenaza directamente. De ahí en más vive en un estado de ansiedad y terror constante. Shut up! Shut up! Shut up! Y con Hank el juego es más cruel todavía. Constantemente a punto de descubrirlo, Hank está totalmente cegado por lo mucho que subestima a Walter. Y cuando finalmente descubre la verdad, Walter lo amenaza directamente. Maybe your best course would be to tread lightly. Hasta aquí quizás alguno recuerde haber justificado cada paso. No, que lo hace por su familia, que el sistema lo empuja, todos tomaríamos esa decisión en su lugar, dijo nunca nadie. Pero bueno, hay señales tempranas de que Walter no busca simplemente sobrevivir. Cuando rechaza la ayuda de sus ex socios por orgullo o cuando disfruta de intimidar a Skyler, entendemos que en realidad no quiere salir de la vida del crimen, quiere el control. Con el avance de la serie, la violencia pasa a ser el pan de todos los días. Walter deshaciéndose y jodiendo la vida de las personas que sean necesarias para proteger su secreto. Es un ejemplo perfecto lo que pasó con Mike, totalmente innecesario. Walter, la puta madre que te parió, nos deja claro que él no actúa con violencia por supervivencia, actúa así porque es la forma que tiene para relacionarse. Heisenberg entonces no es simplemente un alias criminal, es una parte de sí mismo que toma todo el control. No puede evitar estar siempre intentando manipular todo y a todos, porque Walter no busca únicamente dinero, quiere reconocimiento, quiere que el mundo sepa que él es brillante. Say my name. Por eso no tolera que otros cocinen su fórmula ni venderla, incluso cuando ya hizo más plata de lo que pueda llegar a gastar en su vida. En Breaking Bad, las transformaciones no pasan de un segundo al otro, sino que es pasito a pasito. Cada decisión se justifica: proteger a la familia, cuidar el negocio, vengar una traición, pero esas excusas después se caen a pedazos. Al final, ya aislado, Walter ve por televisión cómo sus ex socios de Grey Matter minimizan su aporte. Es el golpe al ego lo que lo hace volver, no es para salvar a nadie, sino para ejecutar un último movimiento: obligar a sus ex compañeros a blanquear su dinero para su hijo, bajo amenaza de muerte, obvio. La ironía es brutal. Solo acepta no llevarse el crédito cuando ya no tiene otra opción. Y también lo tiene que hacer de esta manera porque ya nadie lo quiere, ni siquiera su hijo, que era el fan número 1 de Walter. En el último episodio, Walter visita a Skyler por última vez y le dice lo que venimos esperando escuchar desde el primer episodio. You did it for me. I was good at it. I was alive. Vince Gilligan lo definió como una honestidad largamente prolongada. Walter admite finalmente que su imperio no fue un sacrificio, sino que fue una búsqueda egoísta de sentido. Y antes de morir, libera a Jesse y le da la opción de matarlo. Jesse ve que no tiene sentido porque Walter ya está herido de bala y se las toma. Walter elige morir entonces como quiere, rodeado de su obra. La policía entra, la música suena y el viaje se termina ahí. Podemos ver esta muerte como la muerte de Heisenberg, siendo que lo que quedaba de Walter se murió en la temporada anterior, cuando va a buscar el dinero para irse con su familia, solo para llegar y descubrir que Skyler se lo regaló todo al jefe que se culiaba. Bueno, ahí tenemos una reacción espectacular por parte del actor que nos transmite que todo el uso de razón se perdió en Walter. Al final, el viaje de Walter White no fue una transformación, sino que fue una revelación. No murió defendiendo lo suyo, sino que murió acariciando un tanque de acero en un laboratorio vacío, rodeado de la única cosa que realmente amó, su propio reflejo como el hombre más poderoso de la sala. Walter consiguió lo que quería, el reconocimiento, pero el precio fue convertir a su esposa en una prisionera, a su hijo en alguien que lo desprecia y a su mejor amigo en un rehén emocional. Walter White no es un héroe trágico, es un hombre que prendió fuego a su casa solo para que vieran lo brillante que podía ser el fuego. La pregunta no es en qué momento se volvió malo, la pregunta es ¿por qué nos dolió tanto ver cómo se le caía el imperio a un hombre que nunca mereció tenerlo? Te leo en los comentarios.